Saludos, muy buenas noches. Seguro que muchos de ustedes querrían saber cuánto ganan nuestros políticos y cuáles son sus posesiones. Pues los ediles de Gijón han decidido poner las cuentas claras y hacer público su patrimonio. También les hablaremos en este informativo del futuro Museo del Hórreo en Bueño y, en otro orden de cosas, cómo prepara Fernando Alonso el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco. Pero antes vamos con nuestro sumario. Los tres grupos políticos del Ayuntamiento de Gijón han dado hoy a conocer el sueldo de los 27 miembros de la Corporación Municipal en una iniciativa sin precedentes. La alcaldesa cobró el año pasado 108.000 euros anuales, la portavoz del PP y presidenta de este partido en Gijón, Pilar Fernández Pardo, unos 95.000, y el portavoz de Izquierda Unida apenas sí superó los 55.000. Partido Popular e Izquierda Unida en la Junta del Principado logran sacar adelante una moción para que el gobierno asturiano desarrolle un plan económico que evite la creciente despoblación del occidente asturiano. El PSOE asegura que ya tienen comprometidos diferentes programas de desarrollo para las comarcas y que ya ha invertido más de 600 millones de euros en el medio rural durante el último año. Dentro de la renovación que quiere llevar a cabo de la sanidad asturiana, el consejero responsable afirma que es necesario debatir la puesta en marcha del copago de fármacos en proporción a la renta. Considera José Ramón Quirós que es injusto que jubilados que tienen rentas elevadas no paguen los medicamentos, mientras quienes están en activo y tienen ingresos inferiores paguen el 40%. Los trabajadores de Naval Gijón recrudecen sus protestas con barricadas y neumáticos ardiendo. Afirman que el verano va a estar repleto de movilizaciones si no llega carga de trabajo al astillero, que se prevé cierra en otoño cuando acabe la construcción del último barco pendiente. Si cierra, dicen, no solo se quedarán en la calle ellos, sino que dejarán sin futuro a sus hijos. El Sporting espera con ansia el choque del próximo domingo ante el Alavés. Los rojiblancos quieren llevarse los 3 puntos de Mendizorroza para seguir acercándose al ascenso. Aunque la idea surgió en un pleno del Ayuntamiento de Oviedo, ha sido el Consistorio de Gijón el que ha decidido por primera vez en España hacer público el patrimonio personal de sus 27 concejales. Documentos que han entregado a la prensa en la que dan cuenta de cuánto tienen, por qué e incluso cuánto deben. De esta manera, aseguran, se evitarán muchas especulaciones. Las cuentas claras para que no haya engaños, eso han pensado los 27 concejales del Ayuntamiento de Gijón y por ello han decidido en un alarde de transparencia sin precedentes en ningún otro municipio español hacer públicas sus cuentas. ¿Cómo? Ofreciendo a los medios de comunicación documentos en los que aparecen sus bienes, los ingresos que perciben si tienen fondos de pensiones, seguros e incluso sus deudas. Es importante que exista transparencia en relación a todo este tipo de cuestiones que en muchas ocasiones sirven de debate ciudadano, y en Gijón hemos vivido momentos en los cuales algunos colectivos en sus legítimas reivindicaciones hacían uso de supuestas informaciones relativas a patrimonio de quienes estamos en la vida municipal. Así sabemos, por ejemplo, que la alcaldesa Paz Fernández Fregueroso percibe como consejera de Cajastur 27.497 euros y más de 8.000 como consejera de la Autoridad Portuaria de Gijón, que tiene 2 pisos y un apartamento en Gijón, además de un bajo comercial y una plaza de garaje. Que la presidenta del PP y concejala, Pilar Fernández Pardo, tiene 2 coches, un Audi y un Mercedes y paga un plan de pensiones. Sus ingresos como senadora fueron de más de 55.000 euros, a los que hay que sumar 27.000 más de dietas y casi 11.000 del ayuntamiento. Conocemos que el también popular Eduardo Junquera tiene 3 pisos y 2 plazas de garaje, o que Jesús Montes Estrada, de Izquierda Unida, tiene un Renault Megane y paga hipoteca. Los concejales hemos querido ir mucho más allá de lo que nos obligaba la ley. Hemos hecho públicos datos que son absolutamente personales y que no tendríamos que tener ninguna obligación de facilitar al público, pero queremos que haya absoluta transparencia con lo que tenemos y lo que vamos a adquirir en los próximos meses. Yo creo que habrá pocos gijoneses que hagan público su patrimonio y sus ingresos y sus inversiones. La iniciativa llega tras la petición por parte del PP de que la corporación mostrara sus ingresos. Quizá los concejales de Gijón sienten precedente. Les contamos ahora algunas de las medidas que se han aprobado hoy en el Pleno de la Junta. Izquierda Unida, Bloque por Asturias, Los Verdes, con el apoyo del PP, ha sacado adelante una moción para que el gobierno asturiano desarrolle un plan económico que evite la creciente despoblación del occidente asturiano. El PSOE aseguró que ya tienen comprometidos diferentes programas de desarrollo para las comarcas occidentales.
Los grupos parlamentarios del PP e Izquierda Unida volvieron a unirse en el Parlamento asturiano para sacar adelante una moción de los populares en la que reclamaron al Consejo de Gobierno que presente un programa de desarrollo económico en el occidente asturiano. El diputado del PP, Marcial González, argumentó que cada vez es más evidente la despoblación de esta zona por la falta de servicios sociales y de infraestructuras. Cuando hablo del occidente, no una determinada comarca, sino muy amplia, para que pueda existir un valor económico generador de empleo para que los ciudadanos dispongan de una mejor protección social. El PSOE aseguró que ya tienen comprometidos diferentes planes para el occidente y que el Gobierno ya ha invertido más de 600 millones de euros en el medio rural durante el último año. Está en nuestro programa de Gobierno la necesidad de elaborar una estrategia de desarrollo rural sostenible para el conjunto del medio rural asturiano que nos permita identificar con toda claridad en Asturias cada uno de estos tipos de zonas y a partir de ahí plantear, ahí sí, programas, planes. La ley habla de un plan local por zona rural. Izquierda Unida, Bloque por Asturias, Los Verdes, apoyó la moción porque en zonas del occidente no cuentan aún con servicios básicos y se están cerrando unidades educativas. También en el Parlamento asturiano, Izquierda Unida, Bloque por Asturias, Los Verdes, a través de una moción, ha pedido que se convoque ya la Comisión Mixta de Transferencias, algo a lo que se comprometió el Gobierno regional y que aún no se ha celebrado. Además, la coalición ha calificado de inaceptable que el Gobierno del Estado se niegue a llevar a cabo las transferencias en materia de ferrocarriles. Izquierda Unida, Bloque por Asturias, Los Verdes, ha instado al Gobierno asturiano a convocar la parte asturiana de la Comisión Mixta de Transferencias para permitir el seguimiento de las transferencias pendientes. También señaló que es inaceptable que el Gobierno del Estado se niegue a abrir el proceso de negociación para las transferencias en materia de ferrocarriles que circulan en el Principado. Hay que recordar a sus señorías que en la práctica esta es la única transferencia en la que el Gobierno del Estado no ha aceptado, no ha asumido precisamente abrir el proceso de negociación en relación a estas transferencias. Las transferencias en materia de ferrocarriles. El portavoz parlamentario del PSOE, Fernando Lastra, dijo que la comisión se celebrará, aunque no indicó cuándo. Sin embargo, el punto sobre las transferencias de ferrocarriles señaló que está mal planteado, puesto que no es lo que dice el Estatuto de Autonomía. Según Lastra, esta petición solo tiene por objeto buscar problemas a los dos gobiernos. El Estatuto no dice que circulen, dice que se desarrollen. Y ahí está precisamente el asunto central de la discrepancia entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de Asturias. Esto no es para ayudar al Gobierno, señor Valledor. Esto tiene como objeto otra cosa, buscarle problemas al Gobierno, a los dos gobiernos. El Partido Popular apoyó la convocatoria de la comisión y recordó que su grupo ya la había solicitado en reiteradas ocasiones y espera que el compromiso se cumpla. Más cosas, la Consejería de Salud del Principado, a través de su titular, José Ramón Quirós, quiere debatir la puesta en marcha de una medida un tanto polémica: pagar los medicamentos en proporción a la renta. Quirós considera injusto que jubilados con rentas elevadas no paguen los fármacos, mientras que quienes están en activo y tienen ingresos inferiores paguen el 40%. Según esta consejería, es necesario hacer cambios en este sentido, puesto que de los 300 millones de euros que se gastan en recetas en Asturias, 250 millones son totalmente financiados. Está claro que el consejero José Ramón Quirós está dispuesto a revolucionar la sanidad asturiana. Además de hacer que los médicos de primaria atiendan a sus pacientes por la tarde, ahora quiere abrir el debate de los medicamentos gratuitos para los jubilados. No entiende que cualquier persona, por el hecho de no estar ya en activo, obtenga medicamentos gratis, independientemente de la cuantía de su pensión, y trabajadores en activo, quizás con menos ingresos, tengan que pagar parte de ellos. Según Quirós, el debate está en la calle. En los que una persona del público me planteó y sugirió que cómo era posible que ella, que era una persona en activa, que tenía un sueldo limitado, de los 1000 euristas, digamos, ¿no?, pues tuviera que aportar el 40% del precio de los medicamentos cuando había personas jubiladas con un alto nivel de renta que no pagaban nada. Y yo creo que es una cuestión a debatir, porque realmente pues a veces es difícil de entender para un activo que con una baja renta que él tenga que pagar el 40% de un medicamento cuando jubilados que tienen un alto nivel de renta pues estén exentos.
Actualmente algo más de un 28% del gasto sanitario en Asturias se va en el pago de fármacos. En cuanto a la dimisión ayer mismo de la responsable de atención primaria de Avilés, aseguró que la respeta y que a pesar de ello no se siente solo en el objetivo de cambiar y mejorar la sanidad asturiana. Nuevas Generaciones del Partido Popular celebra desde hoy en Oviedo un foro de análisis político en el que pretenden debatir durante 2 días sobre la participación política de los jóvenes. La inauguración corrió a cargo esta tarde de la concejala del Ayuntamiento de Oviedo, Belén Fernández, quien destacó la vitalidad y el empuje de las nuevas generaciones del Partido Popular de Oviedo y les animó a trabajar para resolver los problemas, las inquietudes y las necesidades que la sociedad demanda. La edil popular valoró el esfuerzo que los jóvenes del PP realizan para aportar imaginación y frescura a las ideas del partido y les animó a continuar con su vitalidad. Las jornadas comenzaron con una mesa redonda moderada por el propio secretario general de Nuevas Generaciones de Oviedo sobre la participación de los jóvenes. La sesión continuó con la conferencia del portavoz del PP en la Junta General del Principado, Joaquín Arestegui, y finalizó con una mesa redonda en la que participaron representantes municipales sobre retos del futuro. Las jornadas continuarán mañana con una conferencia del portavoz del PP en la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, uno de los alcaldes más jóvenes de España, y con una mesa redonda bajo el título Ejemplo a seguir. También podremos disfrutar. Los trabajadores de Naval Gijón han vuelto hoy a salir a la calle, a las barricadas y a los neumáticos ardiendo. Además, no descartan recrudecer sus movilizaciones si no llega carga de trabajo al astillero, que se prevé cierre en otoño, cuando acabe la construcción del último barco pendiente. Si cierran, dicen, no solo se quedarán en la calle ellos, sino que dejarán sin futuro a sus hijos. Están dispuestos a esto y a mucho más, pero de momento los trabajadores de Naval Gijón, que solo tienen carga de trabajo hasta el próximo mes de octubre, quieren que se les escuche. Eso sí, sin enfrentamientos con nadie. Y hoy teníamos previsto salir de movilización al ayuntamiento y, como visteis, la policía nos cortó y nos dio la vuelta para atrás. Entonces nosotros no queremos enfrentamientos ni con la policía ni con nadie. Lo que queremos es que los políticos nos den una solución al problema y que Pimar pues coja carga de trabajo para seguir funcionando el astillero. Han cortado durante parte de la mañana el tráfico en el cruce de Cuatro Caminos, pero primero habían tenido una asamblea en la que el objetivo y sus peticiones quedaron muy claros. Que nos quieren jubilar a todos, y los que se tienen que jubilar son ellos, y dar una solución al problema. Y si no, que se vayan, porque llevan haciendo de esta situación 25 años. Yo llevo trabajando 40 años, y el futuro que nos dejan para nuestros hijos es esto. Entonces, que muevan ficha, muevan silla, y los que se tienen que jubilar son ellos, que están mayucos ya como les castaños, y nada más. Actualmente el astillero trabaja en la construcción de 2 buques. Con el cierre en otoño se prevé que 44 de los trabajadores se incorporen a Juliana y otros 51 se prejubilen. El resto trabajan para subcontratas. Cara y cruz de una misma moneda. A pesar de la situación que atraviesa este sector en Gijón, para algunos astilleros la construcción de barcos está en un excelente momento. El Club Empresarial Asturmanager ha decidido entregar su premio al empresario del año 2007 a Álvaro Platero, presidente de Astilleros Gondán. Esta empresa, situada en el occidente asturiano, asegura que tienen carga de trabajo para los próximos 2 o 3 años, aunque reconocen que el 90% de su producción se exporta fuera de nuestras fronteras. No todo el sector naviero está en crisis. A pesar de la situación que atraviesa la construcción de barcos desde hace años, sobre todo en Gijón, hay algunas empresas que afrontan el futuro con optimismo y aseguran tener sus gradas ocupadas para el próximo lustro. Una buena noticia en un sector en el que habitualmente abunda más la conflictividad laboral. Ahora mismo la construcción naval en general en el mundo está bastante bien. O sea, no nos vemos afectados por esta crisis del ladrillo, de lo que es la explosión de la famosa burbuja inmobiliaria. Afortunadamente no nos afecta. Ahora mismo en la construcción naval en el mundo tiene mucha demanda, hay mucha demanda de barcos y afortunadamente pues casi todos los astilleros de España tenemos las gradas llenas para 2 o 3 años por delante, cuando menos. No obstante, el responsable de este astillero, situado en Figueras, Castropol, reconoce que apenas si fabrican barcos para nuestro país, ya que el 90% de su producción va fuera de nuestras fronteras y se limita sobre todo a petroleros y barcos auxiliares de plataformas petrolíferas. Los astilleros reconocen que ya no pueden vivir de la construcción de barcos pesqueros.
Los trabajadores del Naval, como ya han visto, se movilizan, pero no son los únicos. También en Langreo pedían hoy carga de trabajo y amenazaban con movilizarse. En este caso, se trata de los trabajadores del taller de barros de la empresa Duro Felguera. Aseguran que el taller está prácticamente vacío de obra y que solo tienen 2 clientes. Por eso piden a la empresa que cumpla con los planes pactados que garanticen su viabilidad. El Comité de Empresa de Felguera Construcciones Mecánicas ha lanzado hoy una amenaza. Irán a la movilización si no llega carga de trabajo en el conocido como taller de barros, que según los trabajadores está prácticamente vacío de obra. Si la situación nos llega a ahogar, que prácticamente lo que nos están llevando al límite, nosotros toda esta situación la comunicaremos a los trabajadores y sin lugar a dudas, si tendremos que salir a la calle, saldremos con todo lo que haga falta. Lo que no vamos a permitir es que una vez más Duro Felguera haga lo que quiera con los talleres de Langreo. Los trabajadores han denunciado que esta situación se puede hacer extensiva a las filiales de Duro Felguera en Langreo, teniendo en cuenta que ya está anunciado el traslado de las oficinas centrales a Gijón y que Felguera Melt pasa por una situación similar a la suya. Por ello han lanzado una pregunta al presidente de la compañía, Juan Carlos Torres Inclán. ¿Qué planes industriales tiene para Langreo? Porque en el año 2001 Duro Felguera iba a ser el motor de Langreo. Al año 2008 parece que quiere liquidar con Langreo. El comité le ha reprochado además a la compañía que presuma de tener la mayor cartera de negocio de su historia, cuando no hay la prometida carga de trabajo y cuando solo tiene 2 clientes. Ha quedado visto para sentencia el juicio contra el abogado Roberto Roces, a quien el empresario Evia Corte acusó de faltarle al honor tras unas declaraciones efectuadas en el programa Primera Plana de esta casa y en las que le acusaba de haberse beneficiado de recalificaciones municipales. Roces asegura que esas informaciones también aparecieron en otros medios y ninguno ha sido denunciado. El juzgado de lo social de Gijón acogió hoy la vista por la demanda presentada por el empresario Evia Corte contra el abogado Roberto Roces, al que acusa de intromisión en su derecho al honor por unas declaraciones efectuadas en el programa Primera Plana de esta casa, Teleasturias, en el que le acusaba de haberse enriquecido con algunas recalificaciones. Por la vía del derecho al honor, la ley orgánica del derecho al honor, porque entiende que las manifestaciones que yo hice sobre esta recalificación en Castillo de Bernueces de sus fincas son una intromisión ilegítima en el derecho al honor. Y yo me apoyé en informaciones que habían salido con anterioridad en el periódico La Nueva España concretamente. Bien, entonces yo entiendo qué tiene de mágico mis palabras si antes no vio ofendido su honor, que ya estaba en la calle, su honor, en la prensa y criticado por los ciudadanos de Gijón, la mayoría sobre todo en la zona rural, no se sintió ofendido en su día. ¿Por qué se sintió ofendido con mis palabras? Según Roces, portavoz de la Plataforma Ciudadana de San Andrés de los Tacones, Corte se enriqueció en los últimos años de forma ilícita. Este señor compraba a prisa y corriendo, como decían los vecinos de Castillo de Bernueces, fincas a un precio mayor que tenían en el mercado. ¿Y por qué pagaban mucho más? Posiblemente porque tenía información privilegiada de que ese terreno iba a ser recalificado. El demandante ha pedido para él una multa de 100.000 euros. El juicio ha quedado visto para sentencia. Cambiamos de asunto. Vecinos de Castrillón se han reunido esta tarde para debatir por el trazado de la Ronda Norte, que comunicaría el puerto con la variante de Avilés, ya que pasaría por el municipio castrillonense de Raíces. Entre ellos se encontraba la alcaldesa del concejo, Ángela Ballina, así como otros miembros de Izquierda Unida, del PP y varias asociaciones de vecinos. Y es que la propia regidora fue una de las primeras que se opuso a los 2 trazados que se manejan para este nuevo vial. Los que no asistieron fueron representantes del Partido Socialista, quienes aseguran que se enteraron de esta reunión informativa por la prensa. Hay que recordar que Izquierda Unida gobierna en Castrillón en coalición con los socialistas y este es el segundo desencuentro público que se da entre los 2 socios de gobierno. El primero se produjo cuando Ballina reclamó al presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, que cumpliese sus compromisos de inversión con el municipio. El Ayuntamiento de Oviedo retirará el medallón con la efigie de Francisco Franco situado en el Monumento a la Paz en la Plaza de España y será sustituido por una placa que recuerda a los fallecidos en los 2 bandos de la Guerra Civil. Además, retirará también la estatua del Teniente Coronel Teijeiro y los monolitos de la Plaza de la Gesta. Estas son medidas acordadas por la Comisión de la Memoria Histórica, que ya ha dado por concluidos sus trabajos y trasladará sus criterios al Pleno Municipal.
el encargado de ratificar sus propuestas en torno a estos monumentos y sobre la necesidad de cambiar de nombre a 12 calles de la ciudad. En concreto, las de Teniente Coronel Teijeiro, Capitán Almeida, 19 de Julio, División Azul, Comandante Vallespín, Coronel Aranda, Comandante Caballero, Alférez Provisional, Sargento Provisional, Comandante Bruzo, Comandante Janariz y Plaza de la Liberación. Tras la puesta en marcha de esta comisión, el alcalde de Oviedo aseguró que la ley de la memoria histórica era un asunto poco agradable que levantara polémica, pero garantizó que el ayuntamiento aceptaría de buen grado sus conclusiones. Bueño está a punto de contar con el primer museo dedicado al hórreo en Asturias. Será este mismo verano cuando abra sus puertas y en él podrán verse reproducciones de estas típicas construcciones tan habituales en la zona rural asturiana. De momento ya está concluida la obra civil necesaria para la instalación del museo y ahora se están comenzando a montar los hórreos que verán los visitantes. No obstante, en este museo no solo se podrán ver piezas asturianas, sino también reproducciones de edificaciones similares de otras partes del mundo. A estas instalaciones se sumará un aparcamiento y otros 500 metros cuadrados dedicados a terraza y a 3 salas, donde albergar exposiciones fotográficas. En cuanto a la gestión de esta infraestructura, se espera que corra a cargo de una mancomunidad de varios municipios de la montaña central asturiana, como el propio Ribera de Arriba, Mieres, Lena, Ayer y Morcín. El museo complementa la ruta del hórreo de Bueño, que cuenta con 48 ejemplares. Todo para conseguir que esta zona luzca desde este verano como lo que ya es, la capital del hórreo. Seguro que algunos de ustedes han preparado oposiciones o están en ello. ¿Nunca se han preguntado quién es el autor de esos manuales que nos sirven de ayuda a la hora de preparar el examen para obtener la plaza? Pues esta noche se encuentra con nosotros José Luis Iglesias, quien no solo es policía local en Mieres, sino que también se dedica a escribir manuales. De hecho, ahora mismo está trabajando en un libro sobre accidentes de tráfico que le ha encargado el Gobierno de Portugal. Muy buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, ¿cómo surge esta colaboración? Primero quisiera hacerte una rectificación porque hubo una equivocación en la prensa. Me ponen de apellido Iglesias y soy José Luis López Álvarez. Pues ahí queda, José Luis López. Pues precisamente eso, ¿cómo comenzó esa colaboración? ¿Por qué le encargan a usted escribir este libro? Bueno, vamos a ver, yo llevo pues como 23, 24 años dedicándome a preparar oposiciones, o sea, gente que quiere ingresar tanto en la Policía Local, Policía Nacional o Cuerpo Nacional de Policía o Guardia Civil. Entonces, bueno, pues éramos autónomos en una academia que tenía en principio solo y luego con otro compañero. Hacíamos nuestros apuntes, nuestros temarios, porque no había nada escrito sobre esa materia, ¿no? Entonces los opositores tenían dificultades en localizar textos que les enfocaran a una preparación correcta de lo que les pedían en la oposición. Bueno, y a partir de ahí tomé contacto con la editorial Más de Sevilla hace unos 12 años aproximadamente. Les mandé un boceto de lo que yo creía que debería ser un libro para oposiciones, concretamente para el ingreso en la Policía Local. Claro, usted ya tenía la plaza, ya estaba del trabajo de campo, ¿no? Entonces, sí, yo tenía una gran ventaja porque llevaba años ya preparando los temas. De todas formas, el primer libro me llevó como unos 8 meses terminarlo, darle los últimos retoques, porque una cosa era hacer los temas y explicarlos, que siempre tienes que responder a las preguntas que te hagan, y otra dejárselo claro al opositor en un manual, más bien un libro, que no tiene la ayuda directa del profesor. ¿De qué fue ese libro en concreto? El primero fue Supuestos prácticos para la Policía Local y vamos ya por la 6ª edición de ese libro. O sea que cuajó bien, ¿no? Sí, es un libro que se está vendiendo en toda España, aproximadamente hay unos 25.000 ejemplares vendidos ya de ese libro, y vale tanto para los opositores como para muchos compañeros ya en activo que revisan algunos conocimientos que por no ser actuaciones frecuentes pues se tienen un poco olvidadas. Háblanos un poco de esos supuestos prácticos que tiene el libro. Bueno, pues el libro consta de una primera parte de legislación, después está dividido en actuaciones de la Policía Local, en las 3 vertientes que toca, como Policía Administrativa, en lo relativo al cumplimiento de las ordenanzas, bandos y reglamentos municipales, como Policía Judicial, cuando interviene, por ejemplo, en la instrucción de un atestado por un accidente de tráfico,
y que, lógicamente, la labor principal de la policía como policía en materia de tráfico. Bueno, pues yo ahí planteo más de 100 supuestos prácticos de actuaciones habituales de la policía local, en las que digo cómo se debe actuar en cada uno de esos casos. Y ahora le han pedido que escriba un libro sobre tráfico. No, concretamente el año pasado estuve en Portugal colaborando con el gobierno portugués en unas clases, dando unas clases de alcoholemia, en las que bueno, pues llevo años especializado en esa materia, y ahora el Instituto de Formación Rodoviaria de Portugal pues me ha distinguido haciéndome la petición de que escriba un libro sobre investigación de accidentes de tráfico. El fin de semana pasado estuve allá, entregué pues el 90% del libro y espero que en lo que queda de este mes terminarlo. Lo van a traducir al portugués y va a ser el manual oficial con el que van a trabajar allí pues la Guardia Republicana o el equivalente a la policía local española. Y también una cosa que hay en Portugal y aquí no hay mucho, que son los investigadores privados de accidentes de tráfico que trabajan para las compañías de seguros. ¿Se va a traducir al castellano? Aquí también tendremos oportunidad. Sí, estoy al habla con la editorial y se editaría también aquí en España. Hablando un poco eso, pues, de los accidentes de tráfico, ¿qué tal conducimos aquí en Asturias? ¿Somos precavidos o no? Yo creo que somos una comunidad en la que podemos estar a la cabeza de los que mejor conducen en toda España. Una, debido a la orografía del terreno, que dificulta y que hace que el conductor tenga un poco más pericia que los que viven en el centro de España, que tienen muchas más carreteras rectas, en ocasiones mejores vías de comunicación, pero creo que destacaríamos por eso, por ser unos buenos conductores. ¿Nos ponemos el cinturón de seguridad? ¿Estamos mentalizados con eso? Yo creo que sí. A partir de las últimas reformas del Código Penal, del Reglamento General de Circulación, de la Ley de Tráfico, en la que hemos incidido mucho más en ese tipo de control, pues se han bajado el número de muertos en accidentes de tráfico, concretamente por el uso del cinturón, por los elevados índices de alcoholemia que antes había, y ahora sigue habiendo todavía, pero bueno, hemos constatado que hay un descenso muy positivo. ¿Cuál diría que son las infracciones que más solemos cometer al volante los asturianos? Infracciones, bueno, podemos dividirlas en el grupo. Las infracciones dentro del casco urbano, pues los malos aparcamientos, estacionamientos en doble fila, en zonas de carga y descarga, que bueno, o sea, interfieren en el tráfico, pero bueno, generalmente no originan accidentes de tráfico. Y luego ya, pues las típicas, la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas o el exceso de velocidad. Pero en cualquier caso no somos, desde luego, de los mayores infractores. No, por supuesto que no somos una comunidad de las que destaquen por el número de accidentes de tráfico. ¿Cuánto cuesta escribir un manual de estos que usted publica? Pues depende. Yo, por ejemplo, ahora estos del libro de supuestos prácticos, lo que estamos haciendo es, o lo que hago cada año, aproximadamente año y algo, en cuanto sale legislación nueva, lo adapto a la legislación nueva, cambio supuestos, entonces eso suele llevarme pues a lo mejor un mes y medio o 2. Escribir un libro nuevo como este que estoy haciendo para Portugal, pues llevo desde enero y ya tenía parte empezada. Y pues más o menos 7 meses, 6 meses, pero trabajando pues igual 5 o 6 horas diarias en él. ¿Y cuántos manuales lleva ya escritos en total? Hay dos cosas. Como autor único del libro, pues sobre unos 14 o 15. Y luego en cooperación con otros autores, con diferentes participaciones, pues unos 60 aproximadamente. Y ha dicho que también da clases, ¿no? Bueno, ahora concretamente llevo, en el tema de oposiciones, llevo un par de años que no, porque a todo no me da tiempo. Eso le iba a decir, que ¿dónde se acaba el tiempo? Sí, y lo que sí doy clases es como profesor en la Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias, en La Morgan. Bueno, una última pregunta. ¿Qué proyectos tiene ahora mismo por delante? Bueno, pues proyectos, estoy muy ilusionado con el tema este de Portugal, porque bueno, es un salto internacional y bueno, tienen muchas esperanzas en que esto funcione tanto ellos como yo. Creo que hemos hecho un trabajo conjunto muy positivo y pues para el año que viene espero poder comentar los resultados de esta aventura
fuera de España. Pues sí, sería muy interesante. Muchísimas gracias por haber venido, José Luis López. Exactamente. Y mucha suerte con ese libro y con todos los que vengan después. Muchas gracias a vosotros. Médicos del Mundo vuelve a apelar a nuestros sentimientos de solidaridad gracias a una exposición que recoge los horrores del hambre o de la guerra en Etiopía o Ruanda. Se trata de la exposición del Premio de Fotografía Humanitaria que lleva el nombre de uno de los colaboradores de esta ONG, Luis Baltueña, asesinado en Ruanda en 1997. El vestíbulo de la Facultad de Medicina acoge esta exposición hasta finales de mes con un total de 29 fotografías. Este certamen se pone en marcha cada año en recuerdo de los cooperantes de Médicos del Mundo asesinados en Ruanda y Bosnia. En esta ocasión, los fotógrafos profesionales que se han presentado a este certamen, cuyo primer premio asciende a 8.000 euros, han retratado el hambre, la miseria y los horrores de la guerra en países africanos, asiáticos o en Bosnia, en pleno corazón de Europa. La fotografía ganadora es de un italiano, se titula La Caricia y quiere recordarnos que el 90% de la población de Etiopía padece pérdida de visión o ceguera por las deficientes condiciones de higiene, pobreza o falta de estructuras médicas adecuadas. Y ya en el tiempo dedicado al deporte hablaremos de la jornada futbolística del fin de semana, especialmente del choque que enfrentará el Sporting con el Alavés y en el que los rojiblancos quieren seguir con su buena racha. Un triunfo supondría un paso de gigante hacia el ascenso para los de Preciado, que tendrán un ambiente hostil, pero contarán también con el apoyo de 4.000 sportinguistas. Por otra parte, en baloncesto, el Faro Gijón puede dejar resuelta mañana su primera eliminatoria por el ascenso en tierras andaluzas. Si ganan en Almería, los gijoneses se clasificarán para la final A4 de la competición que se disputará en Cáceres. Lo vemos todo esto y mucho más en unos instantes. Abrimos ya la información deportiva hablando de fútbol y del Real Sporting, que espera con ansia el choque del domingo ante el Alavés. Los rojiblancos saben que un triunfo en Mendizorroza sería un paso adelante muy importante para conseguir el ascenso y van a poner toda la carne en el asador para conseguirlo. El Sporting está centrado al 100% en su partido ante el Alavés. Quedan 4 jornadas para el final del campeonato y sumar una victoria podría ser decisivo para conseguir el ascenso. Los rojiblancos lo saben y quieren asaltar Mendizorroza, algo que no será fácil, ya que los blanquiazules han mostrado un gran rendimiento en su feudo durante la segunda vuelta. Llega un partido épico casi, porque bueno, primero por lo que nos jugamos, segundo por lo que se juega el rival y tercero porque esto se está terminando, ¿no? Y sabemos que de ganar en Vitoria habríamos dado un avance importantísimo, ¿no? Para el resultado final en la clasificación. Así que, bueno, con muchísima motivación y a sabiendas de las dificultades, pero con unas ganas tremendas de ir a por el partido. El Sporting saltará al césped del domingo sabiendo el resultado de Málaga y Real Sociedad. A priori es un dato que podría beneficiar, pero si miramos los rivales de los 3 equipos, quizás el más complicado sea el Alavés, por lo que se juega. No es fácil jugar en Tenerife ni jugar en el Pizjuán, ¿eh? Pero, hombre, dados los condicionantes, nosotros nos jugamos muchísimo, pero el rival casi se juega más que nosotros, o sea que eso significa que el partido va a ser bravo, luchado y peleado y encima parece que hay algunas notas de picante por encima, pues fíjate, precioso. Los de Preciado no estarán solos en Vitoria, ya que unos 4.000 sportinguistas se desplazarán para apoyar a los suyos. No abandonamos aún al equipo rojiblanco porque Manuel Preciado hablaba también de otros temas importantes esta mañana en la sala de prensa. Por un lado, del recibimiento hostil que les espera en Vitoria y por otro, de las famosas primas a terceros de las que tanto se está comentando estos días. Esto decía el técnico sportinguista al respecto de ambos asuntos. No me sorprende casi nada en el fútbol ya, porque cuando un equipo está en la situación que están ellos, se agarra a casi todo. Creo que no tienen razón, ya lo dije en su día, pero no voy a entrar en ninguna polémica más. Creo que el equipo que yo entreno, no solamente todos los equipos que yo entreno, si algo tienen es un halo de deportividad extraordinario. Y ese partido no fue menos. Y el que quiera recordar que vea las imágenes. Solo digo eso. Están haciendo un mundo de algo que no existió. Pero en fin, es su problema. Es su problema. No me importa ni mucho, ni poco, ni nada. Que tengan ganas de revancha o que no las tengan. Yo lo que tengo unas ganas tremendas es de ir a ganar. Lo demás pasó hace 6 meses y fuera, no me interesa. Creo que ya lo he explicado muchas veces. Para mí, todo este tema es ilegal. Entonces las cosas ilegales no me interesan. Y yo quiero que mi equipo, si asciende, ascienda porque asciende él.
no porque le asciende nadie ni por cosas de estas. Entonces, dicho eso, los demás que hagan lo que quieran. Yo no ¿cómo me voy a meter yo en la vida de la Real o del Málaga? Bastante tienen ellos, o bastante tengo yo con lo mío. Pero dicho eso, hay cosas que no me gustan, claro. Pero no me gustaría que las hiciera mi club, Dejamos al Sporting, pero seguimos en el apartado futbolístico para hablar de la fase de ascenso a Segunda División B. 4 son los equipos asturianos que jugarán este domingo el partido de ida de la primera eliminatoria. Real Oviedo y Sporting B viajan a Caravaca y Noja respectivamente, mientras Langreo y Universidad reciben a Barbastro y Atlético Baleares. Los 4 primeros clasificados de la tercera división asturiana empezarán a dirimir este domingo sus eliminatorias de ascenso a Segunda B. El campeón de la competición, el Real Oviedo, viaja a Caravaca para intentar traerse un buen resultado que le permita afrontar la vuelta con tranquilidad. De todas maneras, los azules no quieren confianzas y pese a que el rival pueda carecer de nombre, saldrán a por todas conscientes de que no hay enemigo pequeño. Pues me dice que vamos a tener que jugar con los 5 sentidos esta eliminatoria y tener los pies en el suelo y de respetar al rival, ¿no? Porque si nos pensamos que ya solo porque seamos el Oviedo vamos a pasar la eliminatoria, estamos muy confundidos, ¿no? El subcampeón del grupo asturiano, el Sporting B, viaja a tierras cántabras para enfrentarse al Noja. El filial rojiblanco espera haber aprendido la eliminación del año pasado ante el Ibiza para pasar la eliminatoria. Quienes jugarán en su feudo serán Langreo y Universidad. Los langreanos esperan seguir con su buena dinámica de final de liga ante un Barbastro que se caracteriza por su poder ofensivo. Los aragoneses han marcado más de 100 goles en la fase regular. Pese a ello, los azulgranas son optimistas y esperan conseguir el triunfo. Por su parte, la Universidad Adolfo Pulgar recibe a un Atlético Baleares que ha quedado campeón de su grupo. Será pues un enemigo difícil, pero ante el que los estudiantiles no descartan dar la sorpresa. Cerramos ya el bloque futbolístico y nos vamos al mundo de la Fórmula 1. Mañana conoceremos la parrilla de salida del Gran Premio de Mónaco. Fernando Alonso confía en mejorar el 7º puesto conseguido en los entrenamientos libres de ayer. Además, la lluvia puede convertirse en aliada del asturiano en la carrera del domingo. Fernando Alonso conoció las dos caras de la moneda en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Mónaco. Séptimo en las dos tandas en una jornada en la que Lewis Hamilton demostró que los McLaren siempre van bien aquí. El asturiano sufrió un toque contra el guardarraíl en la segunda, destrozando el alerón trasero del R28. El incidente, calcado al que había sufrido con anterioridad en el Signo Piquet, sobrevino cuando había montado los neumáticos blandos. Sin margen de error en este circuito, el incidente le hizo estar gran parte de la segunda tanda parado en boxes. Sin embargo, con los neumáticos duros había marcado ya el segundo mejor tiempo y las sensaciones eran muy positivas. Con los McLaren y los Ferrari por delante de la competencia, Williams y Renault podrían pelear en esta carrera por superar a los BMW, donde Hayfield sigue muy por debajo de Kubica. Lewis Hamilton logró el mejor tiempo y se mostró dispuesto a romper el dominio de Ferrari, que acumula 4 triunfos seguidos. El inglés, que fue segundo el año pasado tras Alonso, marcó un crono mejor que en el 2007 con el coche equipado con control de tracción. La sorpresa de la jornada, sin embargo, la dio Nico Rosberg, que demostró a bordo de su Williams que las calles de Monte Carlo, donde vive, no tienen secretos para él. Su padre ganó en 1983 este Gran Premio. El dominio de Ferrari es incontestable en este campeonato. 2 triunfos para Raikkonen, otros 2 para Massa y 2 dobletes. Sin embargo, la escudería no gana en el Principado desde que lo lograra en 2001 Michael Schumacher. Por otra parte, hay gran preocupación por la posibilidad de que el domingo llueva, que asciende ya hasta el 90% pese a que el sol luciera ayer. Y cerramos la información deportiva hablando de baloncesto porque el Faro Gijón juega mañana en tierras andaluzas su segundo partido de la eliminatoria de ascenso ante la Almería. Los gijoneses esperan mostrar el buen juego que por momentos realizaron el martes para conseguir el pase en la siguiente ronda. El Faro Gijón quiere seguir dando pasos adelante en su lucha por el ascenso y por eso espera refrendar la victoria del pasado martes con un nuevo triunfo en Almería, que le clasificaría directamente para la final a 4 por el ascenso que se disputará en Cáceres. De perder, a los gijoneses todavía les quedaría otro encuentro en el Palacio para resolver la eliminatoria, pero el Ordui no quiere pensar en ello y afronta el choque como si de una final se tratase. Nunca pensar que hay otro más, sino que esta es la final. Y en esta final se decide absolutamente todo y esa final es el sábado. No hay que hacer planteamientos a más largo plazo porque realmente si no vas a perder la tensión siempre que tienes algo más a lo que agarrarte. No hay nada más que agarrarse que sacar la victoria el sábado. Tras lo visto en el primer partido de este playoff, el técnico del Faro tiene claros cuáles son los aspectos que deben de tener en cuenta para conseguir el éxito en tierras almerienses. Tratar de cerrar la zona con una defensa de zonas, tratar de ahogar un poco a nuestros interiores y tratar de que el juego pase un poco por fuera. La respuesta el otro día fue buena
Vamos a ver si en Almería es la misma. Y tratar de aguantar el 1 por 1 en carrera, porque hoy salieron mucho en movimientos, trataron de jugar muchas veces en verticalidad, en 1 por 1, y no fuimos capaces de dar una respuesta demasiado buena. Entonces, bueno, lo hemos visto en el vídeo, lo hemos tratado de hablar, de ver cómo lo podemos corregir. La plantilla del Faro espera también que esta próxima semana se solucionen de una vez los problemas económicos que hacen que se les adeuden 3 mensualidades. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana cielo muy nuboso, abriéndose claros en las horas centrales del día. Posibilidad de algún chubasco débil y disperso en la primera mitad del día, y durante la tarde chubascos débiles localmente moderados y con tormenta, especialmente en el interior. El viento soplará de componente oeste flojo con intervalos de moderado en el litoral. En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 17, en Gijón se estirará entre la mínima de 13 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima también de 17. Aquí la información del día. Recuerden que a continuación les ofrecemos una nueva edición de Debate Público. Les espero.